En otro vídeo aprendimos a descubrir si las salidas de nuestra mesa de mezclas o interfaz de audio eran balanceadas o no balanceadas. Concretamente lo hicimos mediante el analizador Smart. Y vimos que cuando las salidas son balanceadas, por ejemplo, como ocurre en las salidas XLR de las mesas de mezclas, veíamos que entre los pines 2 y 3, que son los vivos de la señal, estaban en contrafase. Eso es lo que caracterizaba la señal balanceada. Sin embargo, veremos que otras mesas de mezclas no tienen salidas XLR, sino que sus salidas main out o main mix tienen salidas jack, como esta mesa Xenix de Behringer y esta mesa MG de Yamaha. Por tanto, vamos a aprender a averiguar si esas salidas XLR y jack son balanceadas o no balanceadas, pero esta vez lo vamos a hacer mediante un osciloscopio que va a medir el voltaje de salida. Vamos a empezar midiendo el voltaje de salida de las salidas main mix balanceadas de esta mesa Mackie. Por tanto, vamos a tomar la sonda y la pinza de cocodrilo y vamos a medir entre el pin 1, la malla, donde tenemos la pinza de cocodrilo, y el pin número 2, positivo, donde hemos puesto la sonda. Y podemos ver que el osciloscopio nos marca claramente 1,23 voltios eficaces RMS, es decir, nivel de línea profesional. Además, como la salida es balanceada, si ahora medimos entre la malla que mantenemos aquí con la pinza de cocodrilo y el pin número 3 negativo, vamos a ver que sigue dándonos ese voltaje de 1,23 o 24 voltios. Solamente que ese pin iría en contrafase como medimos con el analizador Smart. Además, por último, vamos a ver que si medimos entre los pines 2 y 3, es decir, entre los dos vivos de señal, vamos a ver cómo la amplitud de la onda dobla su voltaje. Aquí lo podemos ver como la onda ahora es más grande y además podemos ver que ya no saca 1,23 voltios, sino que saca el doble, aproximadamente 2 voltios y medio. Por tanto, esto es un indicativo de que la salida XLR de las mesas de mezclas es balanceada. Ahora bien, vamos ahora a probar con esta mesa Xenix de Behringer. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a introducir el tono puro de 1000 Hz en un canal de línea y ahora que ya hemos ajustado su ganancia y sus faders, que lo hemos hecho previamente, vamos a hacer la misma operación. Vamos a medir la salida main out derecha. Por tanto, vamos a conectar un conector jack TRS que tiene, como podemos ver, consta de punta, positivo, anillo, negativo y malla, igual que el XLR, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Por tanto, vamos a hacer la misma operación. Empezaremos midiendo entre la malla y el vivo. En la malla ponemos la pinza de cocodrilo y en el vivo ponemos la sonda. Y podemos ver que el osciloscopio nos marca efectivamente nivel de línea profesional, 1,24 voltios. Pero ahora viene la diferencia. Fijémonos, vamos a conservar la pinza de cocodrilo en la malla, pero vamos a medir ahora el pin negativo, lo que es el anillo. Y fijémonos que no existe tensión con el negativo. ¿Por qué? Porque esta salida no es balanceada. Por eso vemos que no hay voltaje. Además, podemos ver que, por tanto, si ahora medimos entre los dos vivos, es decir, entre la punta y el anillo, lo que sería el 2 y el 3 del XLR, vamos a ver que ahora no se va a doblar la señal, sino que lo que va a ocurrir es que tendremos igualmente esos 1,23 o 24 voltios. No conseguimos esos 2,5, sino que se mantiene a 1,23. Por tanto, eso quiere decir que la señal, la salida de esta mesa de mezclas, esta salida main out con jack, no es balanceada. Por último, vamos a hacer esta misma prueba con esta mesa Yamaha MG. Introducimos el tono puro en el canal 1, en la línea, y vamos a medir nuevamente la salida stereo out derecha. Conectamos el conector jack
y vamos a medir primero entre la malla y la punta, el primer vivo, que sería el pin número 2 del XLR, y podemos ver que efectivamente tenemos, como siempre, esos 1,21, 23, 22 voltios. Por tanto, vamos ahora a hacer el siguiente paso. Sin soltar la malla, vamos ahora a cambiar y medir desde la malla con el pin negativo. Y atención, vamos a ver si es balanceada o no. Y aquí lo tenemos, no hay voltaje entre la malla y el negativo, entre el anillo, por tanto, esta salida tampoco es balanceada. De hecho, si ahora nos fijamos, vamos a medir por último entre los dos vivos, es decir, entre la punta y el anillo, lo que sería entre el 2 y el 3 del XLR, y vamos a ver qué ocurre. Doblará la señal y vemos que no se dobla el voltaje. Claro, la salida no es balanceada y por tanto no conseguimos 2 voltios y medio, sino 1,23. Por tanto, ya hemos averiguado que la salida XLR de esta mesa es balanceada, el jack TRS de esta mesa no es balanceado y la salida Stereo Out de esta mesa Yamaha tampoco es balanceada. Por tanto, podemos preguntarnos, ¿existe alguna mesa de mezclas jack que tenga salidas balanceadas? Pues lo cierto es que sí. Vamos, por ejemplo, a medir esta mesa de mezclas digital Yamaha 01V96. Y aquí lo tenemos, estamos en la parte trasera de la mesa Yamaha 01V96 digital y podemos ver que, como es obvio, las salidas principales Main Mix con XLR son salidas balanceadas, por eso pone BAL. Además, como vemos, entregan un nivel nominal de más 4 dBus. Pero lo más interesante es que las salidas Omni-Out, que van con conector jack, también son balanceadas, estas 4 salidas. Aquí lo podemos ver como nos pone Omni-Out balanceado, BAL. Para demostrarlo vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos en este caso a conectar un TRS aquí en la salida Omni-Out número 1 y por el otro extremo vamos a tomar el conector de ese latiguillo TRS que tenemos aquí para poderlo sondar. Por tanto, haremos el mismo procedimiento. Vamos a empezar midiendo entre la malla, donde está la pinza de cocodrilo, y el pin positivo, la punta. Y atención, vemos que el nivel de salida es, en este caso, pues 1,69. Vamos a bajarle un poquito el fader para conseguir 1,23 voltios. Vamos a dejarlo clavado aproximadamente por aquí. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a medir el voltaje entre la malla y el negativo. Atención, ¿habrá voltaje o no habrá voltaje? Pues lo podemos ver que efectivamente vuelve a haber voltaje, 1,23 voltios. ¿Por qué? Porque la salida es balanceada. Y por último, vamos a ver si se dobla el voltaje al medir entre los dos vivos, es decir, entre el positivo y negativo, la punta y el anillo. Y atención, vamos a ver si dobla el voltaje y vemos que sí. Vemos que la amplitud vuelve a doblarse, es el doble de amplia que antes, y vemos que el voltaje ya no es de 1,23, sino que es del doble, casi 2 voltios y medio. Por tanto, efectivamente sí que hemos encontrado una mesa de mezclas que tiene salida jack con TRS balanceado. Las salidas Omni-Out, por ejemplo, de esta mesa de mezclas 01V96.